estudiantes, para finalizar esta clase, recordemos lo que hemos visto este día, ¿sí? Que fue que para nosotros ir al cielo, ¿cierto? Para nosotros ir al reino no es por gracia, sino por las buenas obras que nosotros hagamos acá, ¿sí? También recordemos que para ir al purgatorio debemos pagar las misas, porque estas tienen un valor, ¿cierto? Y por último, recordemos que no solo estamos acompañados por un Dios, sino que también hay varios santos como San Juan, San Gabriel y muchos otros. Que tengan un buen día. Maestro, ¿esto es real lo que estamos enseñando? ¿Esto es la verdadera palabra que dice ahí, lo que le estamos dando a enseñar a las personas? Es que siento que el Dios que nosotros seguimos, el Dios que nosotros seguimos, no es un Dios que se base solo en el dinero, no es un Dios que por mis obras yo vaya a ser sano. ¿Es seguro lo que estamos diciendo nosotros? ¿Estamos enseñando la verdad? Sí, Martín, todo esto estamos completamente seguros. Pero maestro, la verdad es que yo quiero urgentemente leer ese libro que está ahí, quiero saber la verdad, quiero descubrir qué es lo que dice allí, quiero saber si realmente nosotros estamos enseñando lo que es. No, ni siquiera yo puedo leer ese libro, solo el Papa puede leerlo porque es la única persona digna para saber qué está escrito en este libro. Es más, confórmate con lo que te he enseñado, no me cuestiones, que tengas buen día. Pero maestro, la verdad, no estoy seguro de que lo que esté enseñando en este momento sea la verdad. Yo siento que el Dios que yo sigo no es un Dios que se base solo en el dinero, no es un Dios en el que yo tenga que pagar un diezmo, en el que yo tenga que pagar la misa para poder ganar mi salvación. ¿O será en este caso la realidad? La realidad es que yo tengo que pagar una salutación para poder llegar al cielo. ¿Es que acaso por mis propias obras yo puedo llegar? No sé, la verdad es que necesito urgentemente leer este libro en este momento. Yo voy a esperar que todos se duerman, voy a esperar y tengo que leer el libro. Claro, he aquí, en Gálatas, encuentro que solo me ganó la salvación por la Escritura. Aquí en Hechos dice que solo me ganó la salvación por Cristo, solo hay un Cristo, no hay más santos, no hay más nadie, solo es Cristo. Que solo debo creer para ganarme la salvación, dice en Efesios. ¿Qué más dice por acá? Dice que la única forma en la que yo tengo mi salvación es por gracia, esa gracia divina y única que viene de parte de Dios. Y dice también que al único que debo darle gloria es al Dios omnipotente que tengo en el cielo. Esta es la verdad. Esto es lo que debo enseñar a los feligreses, esto es lo que Dios trae a mí. O sea que no debo pagar, no debo mostrarme ante Dios. Sí, Dios ya lo ha hecho todo por mí. Esto debo enseñarlo a los demás, esto no puede quedar solamente para mí. Debo colgar hoy, 31 de octubre de 1517, debo colgar estas 95 tesis y debo enseñar a todos los demás lo que realmente quiere Dios para nosotros.
Esto es lo que debo enseñar a los demás. Esto es lo que realmente Dios quiere traer a cada uno de nosotros. No hay nada más. Pedirle al pastor que en 10 minutos explique las 95 tesis es un imposible. Pero sí, por lo menos vamos a anunciar esas 5 declaraciones, o como dirían en latín, esas 5 solas, que a partir de 1517, más bien del 16, se establecen como la normativa de lo que llama la Reforma Protestante. Y más o menos en la dramatización que nos hicieron César y Santiago, nos dan un poco de luz de lo que significó realmente. En esa época, la iglesia estaba en oscuridad, hablo de la iglesia cristiana, y bajo el gobierno papal. En esa época, tanto la iglesia como el gobierno eran un solo poder. Los papas eran quienes colocaban los reyes y quitaban los reyes. Los papas eran los que dirigían las cruzadas para conquistar pueblos o naciones, avasallarlos, destruirlos en nombre de Dios y de la religión. Y cuando ocurrió lo que este monje llamado Martín Lutero ya tenía un rango distintivo en el monasterio, allá en la catedral de Gutenberg, o Wittenberg, como dicen nosotros, Alemania, él estaba estudiando y su meta era llegar a ser papa, a ser clérigo, y que quería todo ese proceso. Pero él comenzó muy inquieto a pensar cómo era posible que todo lo que los cardenales, obispos y sobre todo el Papa con las encíclicas y todo lo que escribían para la humanidad fuera real, ¿cierto? Y comenzó a preocuparse por qué un libro tan sagrado estaba encerrado, porque lo tenían bajo llave. ¿Por qué no era posible que se abriera para que todos los sacerdotes, todos los clérigos, y a partir de ellos lo descubrieran? ¿Qué decía el libro? Porque efectivamente el Papa leía en latín el libro, sí, pero solamente la parte que le convenía, y lo demás no se podía enseñar. Estaba vetado a la humanidad, sí, por el tema de lo que mencionaba ahora, la época oscura de la iglesia. Y en esas noches de trasnocho, Martín Lutero decidió secuestrar, robarse la Biblia, llevarla a su aposento y pasar 4 o 5 horas de la noche con vela, leyendo, escribiendo, transcribiendo, leyendo. Leyó la Biblia muchas veces, de principio a fin, ¿sí? Hasta que encontró la palabra clave Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque según las encíclicas, lo que más se enseñaba en Roma era acerca de las penitencias, las liturgias, las donaciones para sacar a los muertos, el alma de los muertos del purgatorio, para pasar de un lugar a otro, el bautismo para los niños, una cantidad de situaciones que había en esa época. Y en ese proceso no fue un día, no fue una semana, fueron de meses, fueron de años de lectura muy dedicada, muy estudiosa, ¿sí? De la Biblia, de la Sagrada Escritura, es donde comenzó a escribir. Y escribió lo que llaman las 95 tesis de Martín Lutero, y que el 31 de octubre de 1517 clavó en la puerta principal de la catedral de Wittenberg, Alemania, y a partir de allí se desarrolló lo que llaman el movimiento protestante o de reforma. ¿Qué significa protestante? Que se protesta, frente a los dogmas de la Iglesia Católica y hacia donde la Iglesia Católica ha llevado a la humanidad en la oscuridad, aunque tenga la Biblia. Y reforma porque a partir de allí la Iglesia cristiana evangélica se recuperó y fundamentó sobre estas 95 tesis la teología correcta con respecto a lo que esas 95 tesis definen, que básicamente son 5 cosas, como ya pegó César allí en la puerta. La primera, sola
¿sí? Es solo la Escritura, o solo la Escritura, donde dice que la Biblia es el único estándar de fe y de práctica. ¿Por qué razón? Miren, por ejemplo, 2 Timoteo 3:17, el apóstol Pablo declara que esta fue una de las sentencias poderosas donde Martín Lutero afirmó que es la única fuente autoritativa, la única fuente de poder, de transformación, de salvación y cambio, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, corregir, enseñar, redarguir e instruir justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Martín Lutero llega a estos textos, o por ejemplo, cuando lee el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia. Y muchos textos que él comenzó a extractar de la Sagrada Escritura, donde le hablaban de lo importante, lo hermoso, deleitoso que era leer la palabra y cómo su vida podía ser transformada a través de ella, contrario a lo que enseñaban las encíclicas papales con respecto a la lectura, porque para ellos el dogma de la Iglesia y la palabra del Papa es mayor que la Escritura. Y Martín Lutero entendió que la Escritura está por encima del dogma y de la encíclica, de cualquier decreto, cualquier escrito de la autoridad romana o de la autoridad religiosa de la época. No podía sobrepasar el valor autoritativo que tiene la palabra del Señor. Solamente un resumen por el tema del tiempo. Pues la segunda sola es, les leo solamente en español para no confundirlos con el latín. Mi latín es buenísimo. Solo por fe. ¿Qué entendió Martín Lutero después de haber vivido engañado por décadas? ¿Sí? Que habían aprendido que la salvación se gana haciendo obras, pagando penitencia, portándose bien, yendo a la iglesia, haciendo una cantidad de cosas en las que la salvación se ganaba, se adquiría. Y es de alguna forma el dogma que aún se mantiene en la iglesia tradicional. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo llega a Efesios capítulo, antes lee en Gálatas 3, 6 al 11, donde dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, el justo por la fe vivirá. Una de las declaraciones que más cambió la vida de Martín Lutero fue esta: el justo por la fe vivirá. Porque era que nadie vivía por la fe, vivían por las obras. Porque había siempre que hacer algo. El pecado mío y el pecado suyo, pensando en esa época, jamás podía ser propiciado sino a través de una acción personal, de un esfuerzo, de un pago, de una donación para poder quitar el pecado. Y de acuerdo al pecado, por el tema de las confesiones y las penitencias, de acuerdo al pecado, el pago era mucho más alto, pero siempre se seguía pecando y nunca tenía la satisfacción de que de verdad fui perdonado o justificado. Por eso, cuando él dice, él lee en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, entendió también cuando, dejemos ahí para que entremos a la siguiente sola. La tercera sola
es solo por gracia. Dice Efesios capítulo 2, verso 8-9, solo por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La discusión de la época era cómo llegó al cielo. Y una vez más, todo lo que había sobre los hombros de la humanidad con respecto a las obras, ¿sí? La salvación, la justificación, había que salvársela, pero había que ganársela. No se podía recibir la salvación, el perdón, si no se hacía nada. Y cada vez la autoridad católica imponía más prebendas, más obligaciones, más acciones para que tuvieran la oportunidad supuestamente de llegar al cielo. Pero en este texto de Efesios 2, 8, 9, Martín Lutero entiende que la salvación, el que un ser humano pueda llegar al Señor, es un regalo. Es un regalo. Y como es un regalo, cualquier acción buena, regular o mala que haga no le es suficiente para alcanzar la salvación. Por eso, cuando los cristianos podemos vivir y aprendemos a vivir en la gracia del Señor, afirmamos que somos verdaderamente salvos. Si usted siente que le falta algo, si usted siente que necesita algo para ser aceptado por Dios, para ser perdonado por Dios, para tener la seguridad de que si muere va al cielo, entonces es que aún no ha entendido el evangelio de la gracia, porque por gracia somos salvos. En cuarto lugar, amén, la cuarta sola. ¿Me están entendiendo bien el latín que estoy predicando? Muy bien. ¿Se entiende bien el latín? ¿Bien? Más o menos dice un padre hermano. Muy bien. La cuarta sola es que solo por Cristo o solo Cristo. Jesús dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 1 Timoteo 2, 5 al 6 y Colosenses 1, 13 al 18. Martín Lutero llega a esta parte y encuentra que el engaño con respecto a mediadores, el primer mediador, según el dogma católico, según las encíclicas, es el Papa, es la autoridad. Cada vez que los que han muerto y la iglesia los canonizó, ellos son los que tienen la autoridad en primer lugar para interceder por los pecadores ante Dios. Pero el apóstol Pablo encuentra que solo en Cristo hay salvación, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es que murió por los pecados de los seres humanos y que es el único intercesor entre Dios por los hombres, ante Dios por los hombres, y que no hay un nombre sobre todo nombre en el cual haya salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Por eso el fundamento de la vida cristiana es Cristo. Es Cristo, porque es el único nombre en el cual el ser humano encuentra salvación. Y termino, amén. La última sola. Solo a Dios la gloria.
valor de que Dios tiene que tener la gloria y es Señor en todo y por todo. La gloria se le daba a los hombres. El Papa era la máxima autoridad en esa época y aún para la Iglesia Católica es el hombre de más gloria en la humanidad y es reconocido casi como a nivel de Jesús, ¿sí? Por eso se llama el vicario de Cristo. Cuando dice esta sola, que solo a Dios la gloria, es que toda acción de todos los hombres debe darle la gloria a Dios. Toda palabra, toda acción de los seres humanos debe rendirle tributo, alabanza y adoración a Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe, voy a leer algunos textos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por allá en Apocalipsis dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esta encíclica lo que invita o desafía es que los seres humanos, la única persona o el único ser a quien tienen y deben rendirle suprema adoración es a nuestro Dios, no a ningún hombre. Primera sola, ¿cuál es? Solo Escritura. Segunda sola, solo fe. Tercera sola gracia. Solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amados, es el fundamento de la doctrina cristiana. Los que hemos conocido a Cristo y le seguimos a Él, es lo que nos tiene que identificar. Por eso se nos llama protestantes, de alguna forma despectiva. Somos protestantes porque aceptamos la reforma del tiempo de Martín Lutero. Obviamente hubo muchos otros reformadores o protestantes, Juan Calvino, Zwinglio, bueno, demasiados del siglo XVI, siglo XVII, que se sumaron para fortalecer lo que era el fundamento de la teología cristiana. Mis amados, les bendiga. Muchas gracias.